Bienvenidos, comunidad. Este es el lado de los muertos, un espacio donde las historias paranormales siguen vivas. Aquí no vas a encontrar experiencias normales. Si te atrae el misterio, si te inquieta lo desconocido y si alguna vez sentiste miedo a la oscuridad, prepárate, porque aquí cada voz, cada sombra y cada historia puede esconder algo más, y una vez que entras, ya no sales igual. Hay rutas donde lo peor no es quedarse varado, lo peor es subirte al camión equivocado, porque en esa carretera, el viaje de las 3:13 no siempre lleva vivos a todos sus pasajeros. Mateo llegó a la terminal cuando la madrugada ya la había vaciado casi. Las luces blancas zumbaban con cansancio. Hacían ver el piso como si estuviera húmedo, aunque no llovía adentro. Afuera sí, una llovizna fina ensuciaba los vidrios, y detrás de ellos, la calle parecía una versión borrosa de la ciudad. La cafetería del fondo estaba cerrando. Una bocina vieja soltó un anuncio incompleto. Luego murió entre chasquidos. Mateo llevaba el mismo saco negro del funeral de su madre. Tenía el nudo de la corbata flojo, los ojos hinchados y esa clase de cansancio que no viene del cuerpo, sino de pasar horas fingiendo que todavía puedes sostenerte. Había pasado el día entre abrazos, café recalentado, rezos que no escuchó completos y caras que le hablaban como si la muerte tuviera un manual. No lloró durante el entierro, no lloró al firmar papeles, no lloró cuando salió de la casa de su tía, pero en esa terminal, con el olor a humedad y diésel viejo en el aire, empezó a sentir que, si no salía de ahí antes del amanecer, algo dentro de él iba a romperse. Buscó la corrida en la pantalla electrónica, no estaba. Revisó la hora en el celular, 3:07. Se acercó a la ventanilla. Dentro, una mujer con uniforme azul contaba monedas sin mirarlo. Disculpe, ¿ya salió el camión a San Jerónimo? La mujer tardó un segundo más del normal en levantar la vista. ¿A esta hora? Me dijeron que había uno de madrugada. Ella miró hacia la terminal, no hacia la pantalla. A veces pasa uno, pero no siempre aparece en sistema. ¿Me puede vender boleto? La mujer dudó. Luego tomó un talonario de papel, no la computadora. Eso fue lo primero que le pareció raro. Lo segundo fue que escribió la fecha a mano, sin consultar nada. A 112, dijo. Son 190, Mateo pagó. Cuando recibió el boleto, sintió el cartón húmedo, frío, como si hubiera estado guardado en un lugar sin sol. ¿De dónde sale? La mujer no respondió. Al fondo de la terminal, del lado donde ya no había gente, un motor encendió con un rugido sordo. Mateo giró. El camión estaba ahí. No lo vio entrar. Estaba detenido frente al andén 3, con los faros bajos encendidos y la carrocería gris opaca por la lluvia. Era un modelo viejo, con la pintura desgastada alrededor de las ventanas. No tenía el logotipo de ninguna línea. En el parabrisas, apenas iluminado por la lámpara del andén, se leía un cartón blanco con letras negras. San Jerónimo. Debajo, más pequeño, alguien había escrito a mano 3:13. Solo el motor temblando, como si respirara. Mateo apretó el boleto y caminó hacia la unidad. El chofer ya estaba adentro. No bajó a recibir pasajeros. Era un hombre delgado, de cara larga, manos oscuras y una chamarra café cerrada hasta el cuello. No volteó cuando Mateo subió, solo extendió una mano, tomó el boleto, le arrancó una esquina y se la devolvió sin decir una sola palabra. Mateo avanzó por el pasillo. Había muy pocos pasajeros. Una anciana de abrigo gris y pañuelo negro ocupaba el asiento 9, junto a la ventana.
Tenía un rosario enrollado en la mano y movía los labios en un rezo que no producía sonido. Más atrás dormía un hombre gordo, con la cabeza hacia adelante y la chamarra cerrada hasta la nariz. Del lado contrario, una mujer joven abrazaba una bolsa grande contra el pecho. 2 filas antes del fondo iba una madre con un niño dormido sobre las piernas, y hasta atrás, casi tragado por la oscuridad, había alguien sentado junto a la ventana. Mateo no pudo distinguir si era hombre o mujer, solo vio una silueta demasiado quieta. Tomó el asiento 12, la tela olía a cierro y humo viejo. Guardó el celular en la bolsa del saco, se recargó en el respaldo y miró por la ventana. Afuera ya no veía a la mujer de la ventanilla. El andén estaba vacío. La terminal parecía más grande desde adentro, más callada, como si el camión se hubiera apartado del resto del mundo al cerrar la puerta. Entonces lo notó. Sobre el panel interno, encima del pasillo, el reloj digital marcaba 3:13. No cambió. El camión arrancó. Mateo esperó sentir la salida de la terminal, el giro hacia la avenida, el ruido de semáforos. Pero el trayecto se volvió carretera demasiado pronto. Miró por la ventana. Vio negrura, postes aislados y destellos de lluvia atrapados por los faros. Sacó el celular para avisarle a su tía que ya iba en camino. No había señal. La hora seguía marcando 3:13. Frunció el ceño, bloqueó la pantalla, volvió a encenderla. 3:13. El camión iba en silencio. No había radio, no había conversaciones, ni siquiera el niño lloraba. Solo se oía el motor grave, el golpeteo húmedo de las llantas y, de vez en cuando, un rechinido leve en la parte alta de la carrocería, como si algo pesado se acomodara sobre el techo. Mateo se enderezó, miró hacia arriba. El sonido cesó. La anciana del asiento 9 levantó un poco la cabeza. «No mire arriba», murmuró. Mateo pensó que no le hablaba a él, pero ella apretó más fuerte el rosario. En ese viaje es mejor no buscar ciertas cosas. «Perdón». La anciana siguió mirando al frente. «¿Va a San Jerónimo?», preguntó él. Ella tardó varios segundos en responder. «Voy a donde me dejen bajar». Eso le dejó un frío incómodo en el pecho. Mateo quiso preguntarle otra cosa, pero vio algo raro en la ventana. El reflejo del pasillo no coincidía del todo con el interior del camión. Los asientos sí, las luces sí, su silueta también, pero el lugar donde iba sentada la madre con el niño aparecía vacío en el vidrio. Mateo volvió a mirar directamente hacia atrás. Ahí seguían. En la ventana, nada. Se pasó una mano por la cara. No había dormido bien en 2 días. Eso era todo. Pasaron varios minutos sin que ocurriera nada, o quizá no pasaron. A Mateo empezó a resultarle difícil medir el tiempo dentro del camión. Miró otra vez el celular. 3:13. El reloj del pasillo también. El mundo entero parecía atrapado en el mismo minuto. Entonces sonó un teléfono, luego otro y otro. Mateo se quedó inmóvil. No era un solo celular, eran varios, en distintos puntos del camión, sonando casi al mismo tiempo dentro de la oscuridad. La mujer de la bolsa abrió los ojos con terror. La madre con el niño miró su pantalla y se cubrió la boca. El hombre gordo despertó sobresaltado y sacó un teléfono plegable del bolsillo. Incluso el chofer inclinó apenas la cabeza, como si hubiera estado esperando ese momento desde que arrancaron. La anciana cerró los ojos. «No contesten», dijo con voz firme. «Si contestan, no obedezcan, y si escuchan su nombre afuera, no se acerquen a la puerta». Mateo sintió vibrar el suyo en la bolsa del saco. Lo sacó. En la pantalla aparecía una sola palabra: «Mamá». El aire se le vació del pecho.
Su madre había muerto esa tarde. Mateo dejó de sentir el motor, la lluvia, todo. Solo existía ese nombre en la pantalla, escrito como él mismo lo había guardado años atrás. Mamá, al otro lado del pasillo, la mujer joven contestó primero. Bueno, su rostro cambió de inmediato. La sangre pareció retirarse de su cara. Los labios le temblaron. No, tú no. La madre con el niño también había contestado. Empezó a llorar sin hacer ruido. El hombre gordo murmuraba «papá» una y otra vez, como si se hubiera convertido en un niño. Mateo apretó el celular. No contestó. La llamada se cortó sola. El silencio que vino después fue peor. El chófer frenó. No fue una parada normal. No hubo luces de pueblo. No hubo caseta. Solo el rechinido de los frenos y el balanceo de la unidad al detenerse frente a la nada. Los faros iluminaron una cruz torcida, clavada a la orilla de un camino de tierra. Más allá, apenas visible bajo la lluvia, había una vieja estructura de lámina oxidada, que quizá alguna vez fue una parada. Detrás de ella se levantaban cruces pequeñas, decenas, como dientes pálidos saliendo del lodo. Un panteón. No bajen, dijo la anciana. Pase lo que pase, no bajen. La puerta del camión se abrió con un suspiro largo. La mujer joven se puso de pie. Mi hijo está afuera, dijo, mirando hacia la oscuridad. Lo escuché, nadie respondió. Mi hijo me habló, me dijo que tiene frío. La anciana negó lentamente. No es tu hijo. La mujer dio un paso hacia el pasillo. Entonces se oyó desde afuera una voz pequeña, húmeda, lejana. Mamá, la voz volvió a llamar, ahora más cerca. Mamá, la mujer empezó a llorar. Caminó hacia la puerta. La anciana se levantó por primera vez y le sujetó la muñeca con una fuerza sorprendente. Si sales, no vuelves igual. La mujer se soltó. Ya no me importa. Y bajó. Mateo la vio detenerse bajo la lluvia, apenas recortada por la luz interior del camión. Parecía mirar a alguien pequeño, a la altura de sus piernas. Luego se inclinó, como si fuera a abrazarlo. Los faros parpadearon. Por un segundo, todo quedó negro. Cuando volvieron, la mujer ya no estaba. Solo quedó la lluvia cayendo sobre el camino vacío. La puerta tardó demasiado en cerrarse, y mientras lo hacía, algo golpeó suavemente la parte baja del camión desde afuera, como si otra persona acabara de subir sin usar los escalones. La temperatura descendió de golpe. Mateo vio vapor salir de su boca. En el asiento de la mujer quedaban marcas húmedas, oscuras, como si hubiera dejado tierra sobre la tela. El niño seguía inmóvil, pero ahora tenía los ojos abiertos. No parpadeaba. El camión arrancó otra vez. Nadie habló. Pasaron minutos en los que la realidad empezó a aflojarse. El hombre gordo, que antes iba atrás, apareció sentado 2 filas más adelante, sin que Mateo lo viera moverse. La silueta del fondo ya no estaba al fondo, sino detrás de la anciana. En las ventanas, algunos reflejos mostraban pasajeros con la ropa rota o el rostro manchado de tierra. Cuando Mateo miraba directamente, volvían a verse normales. El chofer seguía conduciendo con las 2 manos fijas en el volante, pero en el espejo central su rostro parecía más hundido. La anciana dejó de rezar. Hace 12 años desapareció un camión en esta ruta, dijo mirando al frente. Salió de madrugada. No encontraron a todos. Algunas noches vuelve a pasar por lo que le falta. Mateo tragó saliva. ¿Usted ya había subido? Una vez, respondió ella. Bajé cuando no debía. Mateo la miró. La piel del cuello, bajo el pañuelo, tenía una línea oscura rodeándole la garganta. Entonces, usted... La anciana giró apenas la cabeza. Sus ojos
tenían un brillo apagado. Yo también sigo viajando. Mateo quiso ponerse de pie, pero el celular vibró otra vez. Mamá, esta vez contestó, no pudo evitarlos. La silueta del fondo ya no estaba al fondo, sino detrás de la anciana. En las ventanas, algunos reflejos mostraban pasajeros con la ropa rota o el rostro manchado de tierra. Cuando Mateo miraba directamente, volvían a verse normales, y el chofer seguía conduciendo con las dos manos fijas en el volante. Pero en el espejo central, su rostro parecía más hundido. La anciana dejó de rezar. Hace 12 años desapareció un camión en esta ruta, dijo mirando al frente. Salió de madrugada. No encontraron a todos. Algunas noches vuelve a pasar por lo que le falta. Mateo tragó saliva. ¿Usted ya había subido? Una vez, respondió ella. Bajé cuando no debía. Mateo la miró. La piel del cuello, bajo el pañuelo, tenía una línea oscura rodeándole la garganta. Entonces, usted... La anciana giró apenas la cabeza. Sus ojos tenían un brillo apagado. Yo también sigo viajando. Mateo quiso ponerse de pie, pero el celular vibró otra vez. Mamá, esta vez contestó. No pudo evitarlo. Mateo miró por la ventana. No vio un pueblo, solo una extensión oscura, húmeda, con cruces torcidas y postes sin cables, como si la carretera se hubiera deshecho. La puerta se abrió. Mateo llamó a su madre desde el teléfono y al mismo tiempo, desde afuera, la misma voz, más cercana. Mateo se puso de pie sin pensar. La anciana le bloqueó el paso con el rosario tensado entre las manos. Si bajas por amor, dijo, te quedas por culpa. Mateo temblaba. La voz volvió a llamarlo. Mijo, ven, tengo frío. Eso era exactamente lo que ella le dijo una vez, cuando él era niño y la encontró dormida en la sala. Recordó el lunar bajo su oreja, el olor a crema barata, la manera en que lo miraba cuando fingía estar enojada. Dio otro paso. La anciana lo abofeteó, no con rabia, con urgencia. Eso sabe quién eres, le dijo, pero no es ella. Mateo lloró por primera vez desde el funeral. No un llanto limpio, sino uno roto. Animal. La voz seguía llamándolo. El niño de los ojos abiertos sonrió. El hombre gordo empezó a murmurar plegarias al revés. La silueta del fondo se puso de pie, demasiado alta, con la cabeza casi tocando el techo. El chofer habló por primera vez. Si va a quedarse, hágalo ya. Su voz sonó seca, gastada, como de alguien que llevaba siglos sin usarla. Mateo miró la puerta abierta, miró la oscuridad, miró el celular, luego apretó el botón hasta apagar la llamada y se dejó caer en el asiento. La puerta se cerró de golpe. Afuera, algo arañó el metal con desesperación. El camión aceleró. Entonces sí vio lo que viajaba con ellos, no completo, solo fragmentos en los reflejos. Rostros superpuestos, bocas hablando sin sonido, ojos hundidos, manos negras pegadas al vidrio del otro lado, como si corrieran junto al camión en la oscuridad. Y entre todos ellos, de vez en cuando, la cara de su madre, pero envejecida de una manera imposible. Mateo cerró los ojos y no los abrió hasta que sintió un cambio en la luz. Cuando despertó, el camión estaba detenido en una terminal. Había amanecido. Las ventanas devolvían un gris pálido. El motor estaba apagado. No había pasajeros, ni anciana, ni niño, ni mujer, ni hombre gordo. Solo él. Bajó tambaleándose. La terminal era la de San Jerónimo. 2 empleados barrían cerca de los andenes. ¿El chofer?, preguntó Mateo. ¿Los demás pasajeros? Los hombres se miraron sin entender. ¿De cuál camión? Del que llegó ahorita, el de las 3:13. Uno de ellos frunció el ceño. Aquí no llega nada más a esa hora. Mateo giró. No había camión, solo un andén vacío, con marcas húmedas sobre el concreto.
Sacó el boleto con manos temblorosas. Asiento 12. San Jerónimo. Y una fecha. No la de esa noche, la de 12 años atrás. La misma del accidente del camión desaparecido. Noticia que vio más tarde en un periódico guardado en la hemeroteca municipal, donde reconoció el rostro del hombre gordo, el de la mujer joven, y en una fotografía borrosa de los familiares reunidos afuera del panteón, el pañuelo negro de la anciana. Mateo no volvió a tomar corridas de madrugada, no volvió a contestar llamadas desconocidas, pero 3 noches después, exactamente a las 3:13, su celular sonó sobre la mesa. No tenía número, no tenía nombre, solo una pantalla negra, iluminada en medio del cuarto. Mateo no contestó, esperó a que se cortara sola, y justo antes de que el sonido muriera, desde el otro lado de la puerta de su casa, escuchó la voz de su madre llamar en un susurro: «Mijo, abre». Hay historias que no terminan cuando alguien muere. Algunas solo están esperando a que alguien las escuche. Si llegaste hasta aquí, es porque algo te trajo, y ahora ya lo sabes. No todas las historias pertenecen a este mundo. Te leo en los comentarios, y si alguna vez viviste algo extraño, cuéntamelo.